Saludos amigos, mi nombre es Diógenes Amaury Martínez y en el día de hoy voy a hablarle de cómo crear un recurso educativo, específicamente utilizando el software Ardora. Veamos. Bien, como les comenté al principio de este video, en el día de hoy estaré explicando cómo funciona el software Ardora, una herramienta que nos permite crear diferentes recursos educativos y que es de software libre, o sea, no requiere de una licencia para su utilización. Bien, Ardora tiene la particularidad de que nos permite trabajar con diferentes actividades. Vamos a comenzar con una bien simple que sería la representación de un mapa. Por ejemplo, imaginemos que usted es un profesor de geografía y usted quiere crear un recurso donde sus alumnos demuestren que realmente pueden identificar cada provincia o un conjunto de provincias que sean especificadas. Por ejemplo, yo voy a abrir aquí en mi carpeta de recursos, como ustedes pueden observar, tengo dos imágenes, tengo un mapa completo y tengo un mapa en blanco. Entonces, por ejemplo, si el profesor está impartiendo, como dije ya anteriormente, la asignatura de geografía y primero pasa a explicar dónde están ubicadas las provincias y luego quiere, por ejemplo, crear una actividad donde el alumno vaya identificando, pues entonces con un mapa similar a este, pero sin nombre, obviamente, lo que vamos a hacer es que el participante, el alumno, va a seleccionar el área que representa a cada provincia. Por ejemplo, si yo le indiqué dónde está Puerto Plata, dónde está Montecristi, dónde está Pedernales, Samaná, La Altagracia, Dajabón, Santiago Rodríguez, el mismo Santiago, Valverde, etcétera. Entonces ahora puedo pasar a evaluar si realmente el alumno conoce o puede identificar de manera correcta cada provincia. Pasemos a explicar el caso. Una vez descargada la carpeta Ardora, entramos al icono de ejecución pulsando doble clic. Ya esta es la interfaz de Ardora. Si le doy un clic en archivo, vengo a la opción nueva actividad y fíjense que hay una lista de diferentes actividades. Tenemos, por ejemplo, juego de palabras, autodictado, relacionar, completar, clasificar, ordenar, test, esquema, o sea, un conjunto de actividades que se pueden realizar y no se limita al área de geografía, o sea, cualquier contenido, cualquier asignatura pudiera ser realizada con Ardora. Por ejemplo, si observan en juegos de palabras, fíjense que ahí yo tengo sopa de letras, crucigramas, el juego de ahorcado, entre otras. Entonces, pasemos a ver cómo nosotros creamos una actividad para ese mapa de geografía y para ello vamos a la opción que dice actividades con gráfico y seleccionamos el que dice panel gráfico. Un dato importante a resaltar es que todas las actividades en Ardora tienen la misma estructura. O sea, si mañana usted pasa a hacer, por ejemplo, el juego del ahorcado, se va a dar cuenta que siempre va a tener un paso número 1 que es actividad, un paso número 2 que es opciones de ejecución, un paso número 3 que es página web y un último paso que es scoring, que es lo que nos permite a nosotros empaquetar una aplicación y ejecutar esa actividad en una plataforma, ya sea, por ejemplo, Blackboard, Moodle o cualquier otra de esos administradores de contenido para la formación. Bien, en el caso que nos compete, ya tenemos aquí nuestra ventana, ¿verdad? Y fíjense que en esa área, dentro de las opciones, yo tengo un tamaño predeterminado 600 por 400 píxeles, pero tengo también una opción que dice escoja el gráfico. Entonces, cuando le doy un clic a escoja el gráfico, lo que va a hacer es que me va a aparecer una ventana, un cuadro de diálogo, donde yo voy a buscar la ruta donde se encuentra ese gráfico que yo quiero insertar en esa actividad. Para nuestro ejemplo, ya yo tengo el gráfico descargado dentro de la carpeta que se llama Ardora 8.4W, llamado mapa en blanco. Lo selecciono, le doy a abrir. Y ya tengo aquí la imagen que a mí me interesa crear
en la actividad de evaluación. Entonces, si por ejemplo yo voy a pulsar doble clic en las áreas de la provincia que a mí me interesa que el alumno identifique. Por ejemplo, si yo quiero que él me identifique a Samaná, pues aquí le doy doble clic y noten que ha aparecido ahora una ventana donde dice introduzca la palabra clave. Ahí yo voy a escribir, por ejemplo, Samaná. Bien, si todo está correcto, le doy un clic aquí al cotejo de bien, de listo, pero si me equivoqué de área, por ejemplo, entonces simplemente vengo aquí a la X y ningún cambio se va a registrar en la imagen. Una vez le doy a correcto, fíjense que él ha marcado. Importante destacar que cuando se esté ejecutando el recurso, lo que va a ocurrir es que él va a indicar, va a aprender como un intermitente para que el alumno identifique el nombre de esa provincia que va a estar a la derecha. O sea, él va a tener la opción de seleccionar una lista de nombres para decir que esa provincia pertenece a ese punto donde se está indicando en ese momento. Bien, si aquí quiero identificar también, por ejemplo, a Montecristi, lo escribo y le doy a confirmar. Aquí, por ejemplo, quiero identificar a Pedernales. Y esa sería la secuencia, ¿verdad? Pulsar doble clic en cada punto del mapa que yo quiero identificar. Por ejemplo, aquí tengo a Santiago. Y así podríamos continuar. La Altagracia, por ejemplo. Bien, entonces, ¿por qué decía yo que con Ardora nosotros podemos trabajar no solamente con asignaturas como geografía, por ejemplo, con mapas, sino que también imagínese que ustedes, por ejemplo, del área de enfermería o de medicina, pudiéramos perfectamente poner una gráfica ahí con el cuerpo humano. Pero también si usted es del área de informática o de electrónica y quiere, por ejemplo, poner un motherboard para que el estudiante identifique cada una de las partes del motherboard, pues perfectamente también se puede hacer. Es simplemente un poco de imaginación y con esta herramienta podemos crear cualquier tipo de recurso. Entonces, cuando venimos aquí a opciones de ejecución, aparecen una casilla o un conjunto de casillas, mejor dicho, que me permiten a mí delimitar el tiempo, poner un mensaje de felicitación, poner un mensaje si cometió un error, por ejemplo. En felicitación, cuando lo hacen correctamente, bueno, yo le puedo poner muy bien. Pero de igual modo, si es el caso, por ejemplo, contrario, que cometió un error, yo puedo ponerle un mensaje aquí que le sirva de retroalimentación. Lo debes seguir estudiando las provincias o el mensaje que ustedes consideren prudente. Tiene un límite de tiempo, si ustedes no lo marcan, la aplicación simplemente se va a ejecutar hasta que el alumno termine. Si marcan esta casilla, pueden decir, por ejemplo, cuál va a ser la duración de la actividad. Luego, en el paso número 3, tenemos lo que es la página web. Aquí se le puede poner un encabezado relacionado a la actividad, por ejemplo. Y en esa área se podría poner, por ejemplo, identifica la provincia, etcétera, etcétera. Tiene un área de título, por ejemplo, yo puedo poner mapa RD. Y aquí dice autor o autora, donde se puede escribir el nombre de la persona que creó ese recurso.
Entonces, una vez creado esto, ya yo puedo venir aquí a los iconos que están en la parte superior. Dentro de esos iconos está la opción que dice ver actividad. Cuando le doy un clic ahí, lo que él hace es que va a generar esa aplicación en un navegador, o sea, en el browser que usted tenga por defecto, llámese el Google Chrome o Internet Explorer, Mozilla, el que fuere. Y fíjense que ya él está marcando el área que desea que el alumno seleccione. Para nuestro ejemplo, fíjense que está marcando el área de Samaná. Ahora bien, si yo digo que esa área corresponde a Pedernales, fíjense que aquí me acaba de aparecer un mensaje que me dice debe seguir estudiando las provincias. Ahora, si yo marco a Samaná, entonces como lo hace correcto, lo que hace es que coloca el nombre de la provincia en su lugar. Fíjense que ahora me está marcando a Santiago, igual, le doy un clic a Santiago. Ahora me está marcando a la Altagracia, ahora a Montecristi y por último a Pedernales. De esta manera se crea la actividad y fíjense que al final me dice muy bien. Entonces, ¿qué es lo bueno que tiene esta herramienta? Que yo puedo crear tanto una aplicación para ser empaquetado como una página web, como dije al principio, un score. O sea que yo puedo crear un recurso para ser insertado para eso mismo que nosotros estábamos viendo en pantalla, por ejemplo, ese mismo recurso, eh, insertarlo en Moodle, de manera que en la misma plataforma yo puedo colocarlo a eso y los alumnos pueden practicar o realizar un ejercicio de autoevaluación donde ellos pueden tomar esto como una práctica. Tiene muchísimas opciones, pero por cuestiones de tiempo vamos a irla viendo de manera detallada, viendo cómo Ardora se utiliza para, por ejemplo, empaquetarla, o sea, cómo yo logro empaquetarla para una plataforma o cómo yo logro publicar ese recurso para colgarlo, por ejemplo, en un servidor web y que pueda ser utilizado mediante un URL o una dirección electrónica. Eso lo vamos a estar viendo en un siguiente capítulo. Para ver estas cápsulas u otras más, puedes visitar mi canal Diógenes Amauris.